Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren súper bien. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido a esta gran familia. Asegúrate de darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hoy, amigos míos, vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando en todos los medios y entre todos los fans de la televisión turca. Vamos a desgranar las palabras que han causado revuelo. Hande Erçel confiesa que Kerem Bürsin fue su gran amor fugitivo. Sí, lo han oído bien. La bomba ha estallado, y vamos a analizar qué significa esto, qué implicaciones tiene y cómo esta declaración podría cambiar la percepción que tenemos de una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones y especulaciones que rodean a Hande y Kerem. Bueno, ¿por dónde empezamos? La noticia, como les decía, ha sido la comidilla de todas las revistas digitales, las redes sociales y los foros de fans. La dulce y talentosa Hande Erçel, conocida mundialmente por su papel en Love is in the Air, junto a Kerem Bürsin, ha hecho unas declaraciones que han dejado a más de uno con la boca abierta. En una entrevista reciente, al ser preguntada sobre sus relaciones pasadas y si había encontrado ese amor que marca la vida, Hande utilizó la frase clave: Kerem fue mi gran amor fugitivo. ¡Guau! Cuando escuchamos gran amor, ya se nos enciende la luz roja de la curiosidad, pero el añadido de fugitivo le da un matiz completamente distinto, ¿no creen? Analicemos esta frase cuidadosamente. ¿Qué significa exactamente gran amor fugitivo? Por un lado, gran amor implica que Kerem Bürsin ocupó un lugar muy especial en el corazón de Hande. No fue un amor pasajero, sino uno que dejó una huella profunda, de esas que no se olvidan fácilmente. Hablamos de ese amor intenso, apasionado, que se vive con todas las fuerzas. ¿Pero el calificativo fugitivo, a qué se refiere? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Quizás se refiere a un amor que fue intenso pero efímero, que apareció y desapareció rápidamente, como un fugitivo que se esconde o escapa. O tal vez, y esta es una interpretación que me gusta mucho porque tiene un aire más romántico y trágico, se refiere a un amor que llegó para quedarse en el alma, pero que por diversas circunstancias, como agendas apretadas, presiones mediáticas, o simplemente la vida misma, no pudo consolidarse o durar el tiempo que ambos hubieran deseado. Es como ese tren al que casi llegas, o esa persona que ves pasar y sabes que era importante, pero que por una razón u otra, se pierde en el horizonte. Esta confesión de Hande llega en un momento particular. Como saben, ella y Kerem mantuvieron una relación que fue seguida con lupa por millones de personas. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real, que generó mucha ilusión y admiración entre sus seguidores. Verlos juntos, tanto en la serie como en la vida real, era un bálsamo para muchos, una historia de cuento de hadas moderna. Sin embargo, su ruptura, aunque no fue explosiva ni estuvo rodeada de escándalos públicos, sí fue un golpe para sus fans. La ausencia de esa pareja que tanto amaban ver juntos dejó un vacío. Y ahora, con estas palabras, Hande reabre esa herida, o quizás, lo que es más importante, nos da una nueva perspectiva de lo que esa relación significó para ella. Pensemos en el impacto de estas declaraciones. Para los fans de la pareja Hande-Kerem, esto es como una píldora agridulce. Por un lado, es reconfortante saber que para Hande Kerem fue realmente importante, que no fue solo una aventura más. Les confirma que lo que veían en pantalla y sentían como espectadores, tenía una base real y profunda en la vida de los actores. Pero por otro lado, la palabra fugitivo puede traer consigo un sentimiento de melancolía, de lo que pudo haber sido y no fue. Es la constatación de que a pesar de la magnitud de esos sentimientos, la relación no tuvo el final feliz que muchos esperaban o deseaban. Es interesante notar cómo Hande ha elegido expresar esto ahora. No es una declaración impulsiva, sino que parece ser el resultado de una reflexión. Al utilizar el término fugitivo, está transmitiendo un sentimiento de pérdida, de algo valioso que se escapó. No es un simple fue un amor bonito, es mucho más profundo. Es un amor que, aunque no se pudo retener, marcó un antes y un después. Podríamos pensar en cuántas personas en nuestras propias vidas hemos sentido algo similar. Ese amor que fue increíblemente intenso, pero que las circunstancias nos obligaron a dejar ir. Es esa persona que recordamos con una sonrisa, pero también con un suspiro de resignación.
Además, esta confesión pone de relieve la presión mediática a la que están sometidos los actores de renombre. Hande y Kerem, al ser figuras públicas, vivieron su relación bajo un microscopio. Cada paso que daban era analizado, cada foto, cada like, cada comentario. Es muy probable que esta exposición constante haya influido en la dinámica de su relación y en su desenlace. Quizás para protegerse o simplemente para poder vivir su amor con un poco más de normalidad, tomaron la decisión de poner fin a la relación, lo que la convertiría, en cierto sentido, en un amor fugitivo del escrutinio público. Otra posibilidad es que la propia Hande, al reflexionar sobre su pasado, se dé cuenta de la magnitud de lo que vivió con Kerem y lo califique de fugitivo porque, a pesar de su importancia, no se ha materializado en una relación duradera. Es como si ese amor hubiera tenido la oportunidad de quedarse, de echar raíces, pero por alguna razón, escapó antes de poder hacerlo plenamente. Esto podría deberse a incompatibilidades en el futuro, a diferencias en las visiones de la vida, o a simplemente la evolución personal de cada uno. La vida a menudo nos presenta amores que nos transforman, pero que no están destinados a ser para siempre. Personalmente creo que esta declaración de Hande Erçel es un acto de valentía. Al admitir públicamente que Kerem fue su gran amor, está abriendo su corazón y mostrando su vulnerabilidad. Está permitiendo que sus fans se conecten con ella a un nivel más personal, entendiendo que detrás de la imagen glamurosa de una estrella de televisión, hay una persona con sentimientos reales, con experiencias de amor y desamor. Y eso, amigos míos, es algo que siempre admiro. Por supuesto, esto no significa que Kerem Bürsin no pueda tener otras relaciones o que Hande no pueda encontrar el amor en el futuro. Cada amor, cada experiencia, nos moldea y nos enseña. Lo importante aquí es el reconocimiento de la intensidad y la importancia que esa relación tuvo para Hande. Y el hecho de que lo califique de fugitivo añade una capa de misterio y de poesía a la historia. Nos invita a imaginar los momentos especiales, las conversaciones profundas, las risas compartidas y quizás las difíciles despedidas. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del amor y las relaciones? Nos recuerda que el amor en su forma más pura puede ser efímero, o puede ser transformador, independientemente de su duración. A veces los amores que más nos marcan son aquellos que, por las razones que sean, no llegan a concretarse en un para siempre. Son esos amores que nos enseñan sobre nosotros mismos, sobre lo que buscamos y sobre lo que valoramos. Y a menudo son esos amores los que, de una manera u otra, nos acompañan en la memoria, influyendo en nuestras decisiones futuras y en la forma en que abordamos el amor. Las reacciones de los fans no se han hecho esperar. En redes sociales, se ven comentarios de apoyo a Hande, de nostalgia por la pareja Anderem, y de especulaciones sobre los motivos reales detrás de la confesión. Algunos defienden la decisión de Hande de ser honesta sobre sus sentimientos, mientras que otros lamentan la pérdida de lo que consideraban una pareja perfecta. Es fascinante ver cómo las historias de amor de las celebridades pueden generar tantas emociones y debates. Y aquí es donde entra nuestra opinión, nuestro debate en este canal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande se refiere a un amor que se escapó por las circunstancias externas como la fama? O tal vez es un amor que, a pesar de su intensidad, no era compatible a largo plazo. ¿Piensan que esta confesión podría significar algo para el futuro de Hande y Kerem, o es simplemente un cierre de ciclo con una hermosa y melancólica descripción? Me encantaría leer sus teorías y opiniones en los comentarios. Vamos a debatir. En resumen, la reciente declaración de Hande Erçel, tildando a Kerem Bürsin como su gran amor fugitivo, ha causado un gran revuelo. Esta frase sugiere una relación de gran intensidad y significado para Hande, pero que por diversas razones, no pudo consolidarse o durar, escapándose como un fugitivo. Esto reabre el debate sobre su relación pasada, la presión mediática y la naturaleza del amor en la vida de las figuras públicas. Para muchos fans es una confirmación de la profundidad de sus sentimientos, pero también una fuente de melancolía. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de irnos, si este vídeo les ha parecido interesante y les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de estas historias, o simplemente porque les gusta el cotilleo del mundo del espectáculo.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, por qué no, más confesiones impactantes. Hasta la próxima.